Estar preguntándole sobre este tema, viceministro, considerando también la importancia de este hecho. Se lo pregunté al jefe de Comando Conjunto hace un par de días, conjuntamente con el comandante de la Policía Nacional, en conferencia de prensa, cómo se va a trabajar para la destrucción de esta droga, considerando el peligro que representa para el Estado en su conjunto. Sea usted bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo a ustedes, a las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, Ecuador está en los ojos del mundo y para bien, no solo por la lucha directa contra la delincuencia, sino también contra la lucha contra el narcotráfico. Y justamente ese operativo inédito, en donde el valor estimado de esa carga es de 500 a 1.000 millones de dólares, representa un golpe muy duro y un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien, con contundencia, y que no solo el gobierno funcionan también las Fuerzas Armadas y la policía y la inteligencia para que este tipo de operaciones se sigan dando. Y todos nos preguntamos por qué pasaba antes, por qué esto no se daba. Y la respuesta es muy sencilla: sin tener un mayor número de policías, de militares o de equipamiento, ha cambiado la cabeza del Estado y eso se siente. Y el gobierno es un gobierno distinto. ¿Qué va a pasar con ese cargamento? Evidentemente lo que debería ser incinerado inmediatamente. Yo he pedido incluso a comunicación en presidencia que se lo haga público. Es importante que la gente tenga la certeza de que esas sustancias son quemadas, y son quemadas frente a ellos, para que no vuelvan a estar jamás en el mercado y sean además un golpe duro a quienes están dedicados a esto, para que sepan que en el Ecuador se les complicaron las cosas. Así que esperaría que, más allá del procedimiento legal, entiendo que esto tiene que incinerarse en un lugar específico, pero se haga público, se conozca, claro, y se vea, para que los ecuatorianos tengan la tranquilidad de que el proceso ha concluido. Y justamente por eso yo mencionaba esta publicación del Ministerio del Interior, en la que se menciona ya esta mañana. Esta publicación es de las 7:08, es decir, hace aproximadamente 6 minutos. Decía: en ese momento se procede al pesaje y a la realización de la prueba preliminar homologada de esta droga, y esto se lo hace en presencia de autoridades judiciales y con custodia de la Policía Nacional. ¿Ha funcionado también la justicia rápidamente para poder llegar hasta ahí? Bueno, el mensaje que hemos mandado es muy claro, ¿no? Primero, en este escenario están activados los jueces de anticorrupción, que son pocos jueces, son jueces nuevos que cuentan con todo el respaldo del Estado para procesar a todos quienes en esta lucha son considerados como narcoterroristas. Lo segundo, hay un mensaje claro también a la justicia: no vamos a permitir que la justicia siga contaminada y haciendo de las suyas, y vamos a ir también tras los jueces y tras aquellos grupos, a veces en contubernio con ciertos malos abogados, que han descuartizado al Estado, no solo en casos de narcotráfico, en todos los casos, y yo me atrevería a decir en algo mucho más grave, en el abuso de garantías constitucionales de protección. Así que la lucha es en todos los niveles, y es un mensaje también muy fuerte a que los jueces, que han estado acostumbrados también a hacer de las suyas, se les va a acabar la fiesta. Viceministro, tengo algunas preguntas. Y aprovechando la oportunidad, y agradezco también al equipo de comunicación del Ministerio que ha facilitado esta conversación, ¿hasta cuándo va a durar este conflicto armado? Bueno, está prevista una duración, digamos, de hasta 60 días con capacidad de ser renovado. Yo lo que me atrevo a decirle es que hasta que parcialmente tengamos un control de las cosas y hasta que exista también constitucionalmente un respaldo a que podamos tener a los militares en tareas distintas a las que estuvieron hace algún tiempo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué es lo más importante en este momento? El control de los centros penitenciarios. Esos son los centros de operaciones de los delincuentes. Por eso ellos han preferido en los últimos años estar en las cárceles y no estar en la calle. Al punto de que hubo una persona en Turi al que se le ofreció un indulto presidencial para que salga pues a la calle. No quiso. Ellos están cómodos en las cárceles. ¿Cómo se ha logrado tener el control de las cárceles? Con la presencia militar apoyando a la policía y, por supuesto, a los guías penitenciarios. No podemos, hasta que tengamos un control con certeza de que los centros penitenciarios no van a volver a ser los de antes, quitar el estado de excepción y sacar a los militares. Y por eso también nuestra necesidad de financiar esa lucha pasa por resolver estructuralmente problemas económicos del país, por lo que estamos luchando, claro, en la Asamblea, pero yo me atrevo a decir, sin darle tiempo establecido, hasta que tengamos certezas de que el control va a ser permanente y no va a ser solo un maquillaje como el que vivimos hace muchos años. Ayer el Ministerio, al dar su resultado de operaciones, esta suerte de balance parcial que se lo hace casi a diario, hablaba de 3.387 detenidos en 2 semanas, 237 por terrorismo.
Si consideramos una población carcelaria, viceministro, de alrededor de 31,000 privados de libertad, no sé, usted quizá ahí me vaya a corregir, eso quiere decir que en apenas 2 semanas tenemos un 10% de esa población carcelaria en exceso. Ahora, con todo lo que eso implica, especialmente en costos para el país, ¿corremos el riesgo de que se produzca una sobrepoblación carcelaria por el poco espacio físico que tenemos o no? Sin duda alguna, y por eso es que el plan integral del gobierno es además la creación de 2 cárceles de máxima seguridad que sí, no son para una población carcelaria muy amplia, no estamos hablando de 30,000 o 40,000 presos como algunas prisiones hemos visto en Centroamérica, pero son prisiones para tener sobre todo a las cabecillas y a sus grupos absolutamente aislados. Y por eso, parte del plan para liberar la carga carcelaria que tienen las cárceles pasa por la expulsión de aquellos ciudadanos detenidos extranjeros, especialmente nacionalidades peruanas, colombianas y venezolanas, lo cual sigue un trámite todavía administrativo que lo está liderando Cancillería y que esperemos en los próximos días, no quisiera decir en las próximas semanas, ya veremos una liberación, perdón, la palabra no es la correcta, una expulsión de estos ciudadanos, precisamente no solo para dar abasto a quienes han sido detenidos en estos operativos, sino para también no estar financiando la comida y la pernoctada de extranjeros delincuentes, que además es muy grave, nos cuestan más que el desayuno de los niños, ¿no? Entonces tampoco es un negocio para el Estado tener una población carcelaria abultada, pero eso sí, tampoco les podemos dejar libres, y peor aún, quienes en estos operativos han estado vinculados a grupos de terrorismo, a ataques, aquellos que son parte de estas bandas y que han querido atemorizar a los ecuatorianos. Por eso yo estoy confiado en que lo vamos a lograr, pero hay que resolver el problema que usted menciona, claro, sin duda. Viceministro, ahora que está ya trabajando más de cerca con esta realidad, realidades como la de las cárceles, ¿le ha sorprendido todo lo que se ha encontrado en estas 2 semanas? Oiga, yo le digo una cosa, este gobierno se instaló en los primeros días de noviembre del 2023. Yo le quiero hacer una pregunta a usted y a la ciudadanía. Antes de noviembre del 2023, ¿había un número distinto de policías? No, los mismos básicamente. ¿Había un número distinto de militares? No. ¿Había un número distinto de cárceles? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos gobiernos en los últimos años no hicieron absolutamente nada? Usted vio los cables que sacaban en la cárcel de Machala. No son cables nuevos que ingresaron en noviembre. Están con internet y con televisión satelital desde hace ¿cuántos años? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie hizo nada? Y lo que estamos viendo ahora es justamente acción. Tenemos un presidente que no descansa y que está sobre todas las instituciones y sobre todos los funcionarios pidiendo explicaciones, insistiendo. Yo no sé realmente qué pasó, no sé si nos mintieron, pero el hecho de ver algo tan simple como cables de internet, que todos sabemos porque todos tenemos en nuestras casas eso, viejos que están al servicio de los delincuentes para su comodidad desde hace tanto tiempo y que finalmente en una de las cárceles ya han sido retirados, esperamos que eso se haga a nivel nacional, nos deja un sinsabor de que las cosas no se hicieron nunca, no se quisieron hacer o por temor, pero más grave aún yo creo que por complicidad. Viceministro, ¿cómo corregir esto que usted acaba de mencionar de raíz para evitar que no vuelva a pasar a la vuelta de la esquina? Y le pregunto esto, por ejemplo, porque no habría que descartar, o por lo menos habría que considerar que el próximo año vamos a tener un cambio de gobierno. ¿Y qué tal si llega un gobierno con una visión diferente y todo vuelve a lo mismo que hemos tenido hasta hace pocos sería, creo yo, lamentable para el país, porque todos los esfuerzos nacionales e internacionales que el Ecuador ha dado en apenas 40 y casi 50 días de gobierno, le han cambiado la cara al país. Y eso es lo que hay que sostener y mantener, y por eso el reto desde lo político no es solo darles la seguridad que están viviendo nuevamente los ecuatorianos, que tiene que ser una seguridad permanente. Mire usted los datos, y entiendo con toda razón que se critiquen porque todavía no se pueden considerar tendencias, pero desde la declaratoria del gobierno del decreto 111, las muertes violentas en el país bajaron de 28 en promedio a 5. 6, empezamos a ver números que realmente nos desconcertaban. El fin de semana, usted no me dejará mentir, en Quito, en todo el país debe ser igual. La gente salió nuevamente a los parques con bebés, con coches. Yo decía, ¿qué está pasando? Y por eso hemos hecho un gran esfuerzo, no solo para sostener la operación contra la delincuencia y el terrorismo, sino para a la par también ir reabriendo la economía
para que nuevamente hayan los eventos, los restaurantes y la gente pueda respirar. Pero lo más importante es sostener esto en el tiempo. No ganamos nada con esto en un mes o 2 meses, necesitamos sostenerlo en el tiempo, y por eso, si sostenemos esto con éxito, estoy seguro que a partir de abril, y lo digo con meses, podemos también tener un nuevo florecimiento económico que va a servir no solo para que existan mayores oportunidades. Es cierto que en muchos lugares deprimidos son personas pobres las que se ven llamados a estar en estos grupos, pero necesitamos hacer esto de forma integral y a una velocidad que usted no se imagina, porque creo que enhorabuena, el tiempo es corto para este gobierno. Nos exige trabajar mucho más a una gran velocidad y con resultados. Solo quiero cerrar con esto. Claro. Mire usted cómo está el riesgo país. En apenas 40 días. Está en 1.700 puntos. Si el Ecuador y la clase política, sobre todo, porque los ecuatorianos están conscientes, pero necesitamos que la clase política representada en la Asamblea lo entienda, acceden al menos a un punto permanente del IVA, al menos a un punto. El promedio regional es de 15.7. Si al menos subimos a 13, estoy seguro que experimentaríamos una caída de 500 puntos en el riesgo país. ¿Sabe lo que significaría para el Ecuador estar entre abril con menos de 1.000 puntos de riesgo país? Es mayor realmente inversión. este rato. Se abre la economía, llega plata Mayor fresca internacional de y hay un respiro a los recursos, ecuatorianos. Claro. Ese es nuestro interés, esa es nuestra velocidad, y eso es también lo que estamos luchando en este momento. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. El abogado Esteban Torres es nuestro invitado, viceministro de Gobierno. Permítame pasar a otro tema, viceministro. Y a propósito de algo que ha sido noticia durante los últimos días, esta semana con fuerza, la llegada de una alta delegación del gobierno de los Estados Unidos justamente para apoyar en esta lucha. ¿Es Estados Unidos en este momento el principal aliado del Ecuador en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado? Bueno, yo le diría que tenemos un respaldo, hubo ofrecimientos de respaldo muy importantes de muchos países. Yo no quiero dejar de lado tampoco a Israel, a China también, a Brasil, realmente a todos los países. Y no quiero tampoco burlarme o descartar de lo que ha dicho hasta Venezuela. Yo creo que en este momento tenemos que tener altura de miras y... Claro, porque podría facilitar, por ejemplo, la deportación de personas que están aquí. Al menos eso, que acepten a sus nacionales que nosotros tenemos que sacar de las cárceles. Ya sería bastante. Y por eso... Pero sí, los Estados Unidos sin duda constituyen uno de los principales aliados. La delegación que vino es importante. Lo que se dijo en la reunión a puerta cerrada fue muy importante. La comunidad internacional está absorta realmente de lo que puede hacer un gobierno en 40 días. Y eso nos ayuda, eso nos permite seguir avanzando. La cooperación no solo se dará, ojalá, en equipamiento, en armamento nuevo y fresco, sino también, por ejemplo, en temas ya de inteligencia que necesitamos para seguir esta lucha, ¿no? Y combatiendo. ¿Cómo recibió el gobierno el dictamen de la Corte Constitucional referente a la cooperación militar de Estados Unidos? Bien, me parece que es un dictamen correcto de la Corte, esto de que no sea necesariamente discutido o aprobado o ratificado por la Asamblea Nacional. Y son herramientas de este momento de lucha, son herramientas de este momento de acción, y por eso lo recibimos con buenos ojos y esperamos que también en estos días en donde está previsto que la Corte se pronuncie sobre nuestras preguntas de la consulta popular haya una respuesta favorable, quizás no de todas las preguntas, yo entiendo las vicisitudes jurídicas, pero de una gran mayoría de preguntas importantes para llevar también esto a las urnas y consolidar lo que estamos haciendo. ¿Por qué no debía pasar el acuerdo por la Asamblea Nacional? Y le pregunto también en su calidad de ex legislador. Bueno, ahí hubo una discusión y un voto al menos distinto de 3 jueces de la Corte. Ellos sí consideraron que debía pasar por la Asamblea Nacional, que debía ser motivo de debate. Yo creo que por la configuración de dichos documentos no hacía falta necesariamente que pase por la Asamblea Nacional. Es distinto, por ejemplo, lo que está pasando con el TLC de China, en donde tiene la Asamblea, eso sí, que por supuesto discutir y ratificarse o no en ese acuerdo que se ha firmado. Pero en todo caso creo que jurídicamente la decisión de la Corte es la correcta, la respaldo. Y como le digo, hago un llamado también incluso a la Corte, con mucho respeto, a que en lo posible se considere la necesidad de gran parte de las preguntas que hemos presentado para que pasen a la consulta popular. Abogado, ¿se ha conversado al interior del gobierno cuánto tiempo se estima que tomaría que este acuerdo finalmente entre en funcionamiento en la práctica? Porque de por medio debe haber solamente un decreto ejecutivo. Sin duda. Bueno, si vemos los tiempos de los anteriores gobiernos, sería semanas o meses. Los tiempos de este gobierno son más cortos y rápidos. Yo esperaría que en los próximos días ya tenga una concreción.
esos acuerdos que han pasado ya por la Corte y que nos van a ayudar en esta lucha, y porque, como le digo, es un tema, ¿qué es lo que experimenta el Ecuador? El Ecuador ni siquiera es productor importante de droga, lo que es estratégicamente lugar para que la droga salga. Claro. Entonces eso nos afecta porque el paso de la droga contamina a la juventud, contamina a los niños, nos genera delincuencia, y eso es lo que estamos combatiendo. Hace un par de días el jefe del Comando Conjunto confirmó el arribo de la primera ayuda estadounidense a la ciudad de Guayaquil. Mencionaba que la general Richardson, la comandante del Comando Sur en Florida, vino con la promesa de incrementar la velocidad de entrega de la ayuda que estaba previsto para el Ecuador por parte de Estados Unidos. Bajo la premisa del corto tiempo que tiene este gobierno, le pregunto yo, ¿cuándo tendríamos más ayuda llegando de nuevo, por ejemplo, para la Policía Nacional? Bueno, entregamos con el presidente de la República hace algunos días nuevo equipamiento a la Policía Nacional. Esto no va a parar, al menos fue una inversión de $11 millones, porque la policía también está en un esfuerzo descomunal. Por eso me alegro, vea usted, más allá de los números de aprobación del presidente de la República, que están en un 81% inédito en el Ecuador, y me atrevo a decir que es un número sólido, porque defender a los ecuatorianos en su seguridad es algo muy importante. Vean los números de la policía y los militares, 85% de respaldo, y me alegro. Ya era hora de que los buenos policías y los buenos militares tengan ese respaldo de la ciudadanía, y por supuesto tienen todo el respaldo del gobierno. Hemos planteado para ellos incluso algunas preguntas en la consulta popular, el hecho de que tengan jueces especializados que los juzguen a nivel policial y militar, y que no sean susceptibles de otro tipo de jueces que quizás no entienden la realidad policial y militar, pero el respaldo va a continuar. Internacionalmente también estamos, y esto es público, por lograr un convenio o concretar el convenio con los Estados Unidos para la entrega de material bélico que estaba inutilizado en el Ecuador por líneas de crédito nuevas para más armamento. Así que eso va a llegar, lo necesitamos, y por eso la necesidad de financiamiento del gobierno es importante, porque no solo es una obligación la guerra, claro, también el pago a los GATS, el pago a todas las obligaciones que se tienen por parte del Estado. Viceministro, usted mencionaba el tema de la entrega reciente a inicios de esta semana de equipamiento para la Policía Nacional, y esto también yo recordaba que llega después de algunos meses de una larga espera en medio de una situación que con cada día se iba agravando. Y usted se ha referido a la diferencia en cómo se ha operado a partir de la llegada de Daniel Noboa. Le pregunto yo, ¿con qué se encontró en el Ministerio de Gobierno, luego de las múltiples críticas a Juan Zapata en su momento en el Ministerio del Interior por la poca eficiencia, los escasos resultados en las compras públicas, para efectuar un trabajo mucho más eficaz de la policía en las calles? A ver, no, yo estoy en gobierno, no estoy en interior. Sí, Sin pero embargo, de alguna manera es le una puedo estructura decir, que está funcionando. yo no sé qué pasaba antes, pero primero, una burocracia que innecesariamente estaba en el gobierno. Muchos han criticado los esfuerzos económicos que hemos pedido a los ecuatorianos y a la clase política, pero a la par hay también ya un ajuste del cinturón del Estado en estos momentos, y me refiero a la reducción en nómina de casi $600 millones, y solo le voy más temas en inversión que sumarían un ahorro de $1.000 millones por parte del Estado. Pero le voy a dar solo un ejemplo. Ustedes que me preguntan qué ha pasado en el ministerio. Bajo mi viceministerio están las subsecretarías de gobierno. Habían subsecretarías que tenían 25 personas. Con el dolor del alma hemos tenido que dejar ir a muchísimas personas, y están funcionando hoy con 9 personas, por ejemplo, una subsecretaría, y hacen un buen trabajo. Y creo que podemos hacerlas todos si hay decisión, si hay firmeza, si hay seguimiento y si hay intensidad en el trabajo. Como le digo, no creo que es beneficioso para el gobierno y para el país que este no sea un periodo de 4 años, sino de año y medio, porque se tiene que hacer todo y mucho más, claro, en año y medio. Así que a nivel administrativo sigue, por si acaso, la escisión de los dos ministerios, del Ministerio de Interior y de Gobierno. Es un proceso administrativo engorroso, porque creo que hay que hacerlo, porque a la par de la gestión que se ve y se conoce, hay una gestión que no se conoce, pero que bien hecha también permite el funcionamiento rápido de instituciones, y ese es el interés que tenemos, sobre todo con Interior, Policía y Gobierno en su competencia. Solamente para cerrar esto, y aquí le pido una idea. Por falta de liderazgo y de eficiencia llegamos a los niveles de violencia que tuvimos hace algunas semanas. Sin duda alguna. Es decir, ¿cómo se explica usted que habiendo tenido una tasa de 5 o 6 muertes violentas por año,
ya en tendencia, porque como digo, las tendencias se construyen. Yo entiendo las críticas al gobierno, no pueden hablar de que se redujo las muertes violentas y recién van 2 semanas. Sí, pero ya estamos viendo los números. Ojalá sea tendencia, ojalá el país quiere que sea tendencia. Pero usted ve los números y nos explica qué pasó. ¿Por qué terminamos con un nivel de violencia tan alto, un país descompuesto, instituciones contaminadas, lamentablemente, desánimo de la policía, desánimo de los militares? Todo eso está cambiando y lo más importante es el optimismo. Y es el optimismo que imprime un presidente de la República joven, que tengo el honor de llamar mi amigo, pero que además me ha permitido ayudarle y colaborarle en este gobierno. Y yo creo que eso es lo que esperamos todos, ¿no? Una nueva página, un cambio real, en donde haya un nuevo amanecer con instituciones limpias, pulcras, con funcionarios limpios, pulcros y con gente que se la juegue de verdad. Tiene todavía unos minutos, Por ¿verdad, supuesto, ministro? Sí. Ok, permítame aquí también tocar otros temas. Ahora que hablamos de recursos, y quiero volver a lo que usted mencionaba, la gran apuesta del presidente de financiamiento de este conflicto armado interno, el incremento de 3 puntos en el IVA, el impuesto al valor agregado, de 12 a 15%. Sin embargo, el día de ayer tengo entendido que se consensuó en la Asamblea Nacional una suerte de propuesta mixta. ¿A usted personalmente le gusta esa idea o de alguna manera considera que deberíamos nuevamente caminar hacia la propuesta inicial, original, como la propuso, valga la redundancia, o como la presentó el presidente de la República? A ver, yo creo que a nadie realmente le gusta ninguna propuesta, porque el hecho de subir impuestos en una economía golpeada no es lo más sencillo, sin duda. Pero políticamente es lo responsable en este momento. Primero, por las necesidades de financiamiento de este año. Alrededor de 8 mil millones de dólares de hueco que se tienen que ir cubriendo. Unas cuentas que habíamos planificado a inicios de año y a finales del anterior, de pagar, por ejemplo, a los GATS poco a poco, con un gran esfuerzo, con transferencias diarias para que solventen sus deudas, y que con la declaratoria de guerra realmente todo este momento todo el esfuerzo está encaminado a sostener esta lucha. Lo que se aprobó ayer en la Asamblea, sin los votos del PSC y sin la Revolución Ciudadana, afortunadamente se aprobó. Yo no hubiera querido que ese informe no tenga los votos, pero hay que entender algo. Nosotros estamos abiertos en este momento político a dialogar con todos, a recoger propuestas de todos. Yo ya he abierto un diálogo formal con todas las bancadas, incluyendo con una con la que no había tenido, que es Construye. El día de ayer ya se abrió ese diálogo formal y respetuoso para encontrar puntos medios. Pero sí hay que entender algo. Tocar el IVA es realmente la reforma estructural que le va a dar al país un nuevo momento político y económico. Porque tocar el IVA, que es una reforma muy importante, porque el IVA es, para los que no conocen, el impuesto del que vive mes a mes el Estado. Y un solo punto ya manda el mensaje que queremos mandar a la comunidad internacional financiera, de decir, hay reformas estructurales. Un solo punto está calculado que podría influir en casi 500 puntos del riesgo país, con todo lo beneficioso. 3 puntos, que es la expectativa del gobierno, le permitirían tener algo de financiamiento ya, salir y mandar un mensaje mucho más potente a la comunidad internacional de que se están haciendo las cosas estructuralmente bien, a un costo que todos sabemos que es duro, pero que hay que hacerlo. Así que yo esperaría que el informe que se aprobó ayer sea en parte el informe que se apruebe en la Asamblea, y esperaría también que exista altura de miras de todas las bancadas políticas para que se sepa que cerrarse en una posición política no es dejarle al gobierno sin oxígeno o sin capacidad de pagar a los municipios, a las prefecturas, en donde muchas bancadas tienen representantes, sino es darle una espalda al país en este momento. Permítame un par de preguntas adicionales antes de finalizar, viceministro. Ahora que usted menciona el cerrarse o el abrirse a propuestas, ¿el gobierno está dispuesto también a abrirse, a flexibilizarse un poco y escuchar propuestas del ciudadano común, el de la calle, que dice, bueno, yo pago 1, 2, 3, de acuerdo a mis posibilidades? También está esta iniciativa del gobierno en el IVA, siempre y cuando se cobre a los, digamos, grandes, a las grandes empresas, a los sectores más pudientes del país. En ese sentido, sin duda ustedes alguna, están abiertos. Sin duda alguna, y de hecho, más allá de que hay un 80% ya en encuestas medido de ciudadanos que respaldan y están conscientes de que hay que tomar medidas para no solo tener seguridad. La gente realmente dice eso en la calle: prefiero pagar $3 más de IVA a tener que pagar $20 semanales de vacuna, porque eso es lo que pasa en pequeños locales, o pasaba al menos hasta hace algunas semanas.
Todos los esfuerzos se hacen incluso entre los que más tienen para que más paguen. Y usted ve el informe, por ejemplo, que se aprobó el día de ayer. Hay impuestos a las utilidades extraordinarias y altas que han tenido empresas en los últimos años. Hay también contribuciones para los bancos que han tenido utilidades de $800 millones en los últimos 2 años, sin que eso implique asfixiar a nadie, porque necesitamos de todos. En lo que sí el gobierno tiene un no cerrado es en poner impuesto a los patrimonios. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y no me dejarán mentir, existen patrimonios que están registrados a un valor catastral en los municipios, pero eso no significa necesariamente que exista liquidez. Alguien puede tener 30 o 20 hectáreas en algún lugar con algún valor comercial o catastral de 300 o 200 mil dólares, pero no significa necesariamente que tiene 25 mil dólares en la cuenta para pagar un impuesto. Entonces no queremos quitarle liquidez vía patrimonio, pero sí ya donde hay utilidades comprobadas, utilidades medidas en 2 años seguidos, que exista un apoyo. Y al ciudadano común, déjeme decirle una cosa, aquí se ha querido también desinformar un poco respecto del tema del IVA. En esta reforma al IVA no se están quitando la exención del IVA que existe a gran parte de los productos de la canasta básica. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene ingresos de $500 mensuales, la afectación por la subida del IVA, porque sigue exento, por ejemplo, alimentación, educación, seguridad, medicina, todo lo que sigue exento, es de $3 o $4. Entonces es un esfuerzo que lo podemos hacer todos y por supuesto quienes más tenemos, más podemos pagar. La última pregunta, viceministro, muchísimas gracias. El tema de la consulta popular. Inicialmente se la planteó de una manera, aparentemente, todo apunta a que eso va a sufrir modificaciones y por supuesto habrá que estar pendientes ya que empezamos una suerte de cuenta regresiva para el pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Qué se espera de esa consulta? A ver, lo primero hay que entender por qué llegamos al momento de la consulta popular. Más allá de que fue una propuesta del presidente de la República cuando estaba en campaña, realmente nos vemos llamados a un momento político y electoral llamado consulta popular por la reforma que se aprueba en la Asamblea para que los militares apoyen permanentemente a los policías en tareas de seguridad. Eso implica, según la Constitución, que los ecuatorianos vayamos a las urnas. ¿Qué es lo que el gobierno ha decidido? Aprovechar ese mismo momento que por ley nos toca cumplir para hacer preguntas de trascendencia a los ecuatorianos. Hemos presentado bloques de preguntas que tienen que ser este rato consideradas por la Corte en un dictamen. Hemos presentado bastantes preguntas con la finalidad precisamente de que la Corte apruebe todas, o quizás no apruebe todas, pero una gran mayoría, y para que luego el gobierno decida cuáles ya somete a consulta popular. Muy importante para mí, sobre todo el segundo bloque de preguntas que presentó el gobierno, con temas sobre la extradición, extinción del dominio, tribunales distintos para policías y militares, justicia constitucional especializada diferente de la que está pasando, para que no hayan jueces de la niñez y adolescencia que abusan de estas garantías y den habeas corpus a los delincuentes para que salgan de las cárceles como puertas giratorias, arbitraje internacional para que venga realmente inversión internacional, trabajo por horas para dar un alivio también sobre todo a los más jóvenes que se ven este rato excluidos del mercado laboral y así sucesivamente. Minería ilegal, poder tener ya la facultad legal de, por ejemplo, quitarles de esas máquinas que tienen en la Amazonía y entregar eso a los municipios. Todos esos temas esperamos que tengan eco en la Corte y si no son todos, ojalá que sea una gran mayoría para que los ecuatorianos aprovechen ese momento y se pronuncien y consoliden esta lucha que estamos haciendo. ¿La fecha nada más? ¿Para cuándo está Nosotros previsto? Esperaríamos, dependemos de los tiempos de la Corte, pero nuestra expectativa es que esto se dé a mediados de marzo, en los tiempos, eso hay que imprime mucha velocidad, pero dependemos finalmente del pronunciamiento de la Corte. Abogado Torres, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Saludos cordiales. Gracias, el abogado Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno, nuestro invitado aquí en Magistral Radio. 7 de la mañana, 40 minutos.